Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a los responsables de la EOS y a los responsables de la Fundación BBVA que me hayan invitado a participar en estas jornadas y que me hayan brindado la oportunidad de presentar una investigación que llevo realizando desde hace ya varios años, centrada en las tendencias actuales de programación musical. Una investigación que se enmarca dentro de un proyecto nacional de I+D, dentro del Ministerio de Economía, y que reside en la Universidad de La Rioja y en la Fundación Juan March, lo cual me ha permitido plantearlo en términos muy ambiciosos, porque lo que quiero contar aquí son algunos resultados del análisis de aproximadamente 5.000 programas de conciertos celebrados en distintas ciudades europeas en los últimos años. Y mi objetivo era tratar de trascender el listado de los compositores más interpretados, algo que con frecuencia leemos en la prensa, que es una información interesante, pero que me parece que necesitamos para tomar decisiones alguna información más precisa. Y, por tanto, lo que yo me planteaba con esta investigación era tratar de descubrir cuáles son todos los compositores que se interpretan, en qué proporción suenan en nuestras salas, cómo se combinan los distintos compositores dentro del mismo programa y, en el fondo, qué decisiones subyacen cuando un programador, si es que el programador es el que toma la decisión, que no siempre es el caso, cuando se configura un programa. Y estas son, digamos, las tres cuestiones principales que voy a tratar de, quizá no contestar íntegramente, pero sí ofrecer alguna información en la primera parte de mi intervención, para posteriormente en la segunda parte plantearme y plantearos cómo nos queremos posicionar ante ese escenario que voy a describir, de qué forma un programador se siente interpelado por el escenario de las tendencias de programación que quiero describir, y cómo uno decide posicionarse ante eso. Eso es una reflexión casi inevitable, en mi opinión, si uno quiere poder distinguirse de otras instituciones. Y voy a comenzar con un lugar común, que es la idea de que el concierto está en crisis. Esta creencia, que todos repetimos alegremente, de forma continuada, tanto es así que igual uno cae en la tentación de pensar que es verdad. A lo mejor resulta que efectivamente el concierto puede ser incluso que esté en crisis. En mi opinión, casi nunca o muy pocas veces estas afirmaciones se acompañan de datos que nos permitan reflexionar qué es lo que está en crisis, si es que está en crisis algo, con la excepción quizá de los datos de asistencia a los conciertos. Esto lo tenemos bastante a mano y con frecuencia pues uno mira este tipo de datos. Este es el anuario de la SGAE, que seguro todos conocéis, que nos dice que en ese periodo de 6 años hemos perdido aproximadamente un 12% de los asistentes, de los espectadores a conciertos, que no se relaciona quizá tanto como tendemos a creer con esta reciente crisis que hemos llamado, sino quizá una tendencia un poco más profunda, ¿no? Porque si vemos ese periodo de más de una década, pues ahora mismo, ya en el 2004, con respecto al 2004, también hay una pérdida aproximadamente también del 12%. Son asistentes a conciertos gratuitos con asistentes a conciertos de pago. Lo que yo me he propuesto no es contestar si el concierto está en crisis, ni cuáles son las causas de esa posible crisis, porque eso nos llevaría a un análisis que queda claramente fuera del ámbito de mis competencias y implicaría hablar de cuestiones económicas, sociológicas, culturales, prácticas de ocio, incluso cuestiones demográficas. Más bien lo que quiero centrarme es de qué forma el aspecto estrictamente estético, musical, relacionado con la programación, puede estar siendo un lastre para la renovación de los conciertos. Quiero poner el foco en este aspecto particular y concreto, argumentando que quizás no está en nuestras manos parte de la solución, en la medida en que depende de nosotros como programadores decidir qué suena y cómo suena en una sala de conciertos. Entonces lo que hice fue iniciar hace ya algún tiempo un análisis sobre las tendencias actuales de programación a partir de los datos que tenemos en Backtrack. Muchos recordaréis, hace la última edición de las jornadas de la EOS, tuvimos aquí una sesión muy interesante de los fundadores de Backtrack, y yo he analizado, junto con un data scientist, es una herramienta absolutamente fundamental para este análisis, sin el cual no hubiera podido hacerlo, he analizado todos los conciertos que aparecen registrados en Backtrack desde el 2010 al 2015, casi 4.800 conciertos, donde a priori uno ve que hay un número muy importante, muy amplio de compositores representados, con lo cual, a primera vista con estos datos, uno puede pensar que, bueno, que estamos haciendo la cosa bien, ¿no? Y que estamos quizá ofreciendo un panorama muy amplio.
Ahí, como todas las estadísticas, tiene sus limitaciones y una de las que tiene esta es que las ciudades, a pesar de que hay 283 representadas, hay una gran concentración en Londres. Backtrack, sabéis, tiene la base en Londres. New York es la segunda representada y en total las 22 primeras ciudades acaparan 2/3 de la información. Por tanto, Backtrack es representativa sobre todo de lo que ocurre en el mundo anglosajón. Pero aún con todo, pese a esta limitación, creo que son datos suficientemente amplios para quizá poder descubrir más o menos por dónde van las tendencias de programación. Con toda esta cantidad ingente de datos, empezamos a analizarlos y lo primero que nos encontramos es algo que a priori quizá no nos causa demasiada sorpresa, pero visto con la lupa en detalle es una situación casi terrible, porque solo 33 compositores de los más de 1.900 representados o interpretados en este periodo de 6 años acaparan más de la mitad de las obras interpretadas. Es decir, no es que nos guste mucho un grupo de compositores, es que prácticamente no salimos de ese pequeño grupo de compositores. En términos medios, quiere decirse que de cada concierto donde hay 3,7 o 3,9 obras interpretadas como media, pues la mitad, como media, son de esos 33 compositores, que son viejos conocidos de todos los aficionados. Aquí están estos 33. Pero la cosa es incluso un poco más preocupante y un poco más asfixiante, porque solo los 10 primeros, el top 10, que es las cifras que normalmente una vez encuentra en los medios, acaparan el 25% de las interpretaciones. Como media, en cada concierto, uno de estos 10 compositores se interpreta. Y ahora llega ese terrible momento en el que todos los programadores de la sala empiezan a repasar su temporada y a decir, a ver si mis conciertos cumplen esta media o no. A partir de estos datos podemos empezar a reflexionar un poco más y decir, bueno, ¿quiénes son estos 33 compositores? Si lo organizamos por cronología, que prácticamente equivale a organizarlos por estética, vemos que estamos firmemente anclados en el siglo XIX, en el siglo XIX largo, ¿no?, que podríamos llamar. Prácticamente todos son compositores de entre finales del XVIII y primeras décadas del siglo XX. Y aquellos poquitos que se salen, vemos ahí estos barrocos o clásicos, y luego vemos 4 de la segunda mitad del siglo XX, que son estos 4 de, digamos, estéticas clasicistas, ¿no?, estos a los que Adorno sin duda no consideraría bajo ningún concepto compositores de la vanguardia, ¿no? Es decir, tenemos la situación terrible, complicada y paradójica de vivir el siglo XXI con la música del siglo XIX, algo que es una anomalía en términos históricos. Nunca la música, salvo en el siglo XX en adelante, nunca la música que sonó era la música del pasado, siempre la música que sonó en todos los actos fue la música del presente o del presente reciente. Y otra anomalía, otra paradoja es que esto no ocurre casi en ninguna otra de las artes. Por tanto, digamos, aquí hay cuestiones de implicaciones estéticas, procesos de canonización y otros asuntos más de carácter sociológico y de prácticas de consumo cultural que nos llevarían a reflexionar realmente cómo hemos llegado a esta situación realmente anómala y atípica, que a veces no percibimos porque es nuestra cotidianidad, pero que vista desde esta perspectiva, pues puede llegar a ser preocupante. Si seguimos avanzando con el análisis, vemos que hay un grupo amplio de compositores, con menos de 100 interpretaciones hasta 4, y luego un grupo final de la 3/4 parte de los compositores que prácticamente no suena. Tiene unas representaciones casi testimoniales, ¿no?, que es 3 o menos veces interpretados. Estos datos nos permiten ramificar mucho los análisis y si tuviera tiempo pues me encantaría pasarme aquí toda la mañana dándole vuelta a los datos, pero como no es posible voy a centrarme solo en 2 o 3 aspectos más con estos datos que puedan mostrar la capacidad de reflexión y de análisis que nos podrían proporcionar. Esto, por ejemplo, invita a preguntarnos hasta qué punto estas tendencias de programación pueden colorearse o pueden matizarse con prácticas locales. Como Backtrack, sobre todo, recoge conciertos de Londres y de Nueva York, pues me pregunté
cuáles son los compositores más interpretados en Londres en comparación con los compositores más interpretados en Nueva York. Y ahí ya vemos que, bueno, de los 10, de los top 10, pues 7 son los mismos y los 3 que se diferencian, pues prácticamente aparecen poco después. Si empezamos a mirar así con un poco más de detalle, vemos que algunos compositores no particularmente parte central del canon aparecen en ambos, pienso por ejemplo en Cage o en Reich, pero si seguimos analizando y viendo la lista con detalle, pues vemos que hay algunos que no aparecen en Nueva York y sí en Londres, y vemos que casualmente, o quizá no tanto, son compositores vinculados a la cultura musical inglesa. Purcell, Elgar, Williams, Tippett, y lo mismo ocurre en Nueva York. Los compositores diferenciados son, algunos de ellos, no todos, aparece por ejemplo también Scarlatti, pero algunos son vinculados también a la tradición compositiva norteamericana. Con estos datos podemos incluso llegar más lejos y empecé a preguntarme no solo cuáles son los compositores que más se interpretan y en qué porcentaje lo hacen, sino cómo se combinan. Y esto con una herramienta muy potente, cuyo sustento técnico sería absolutamente incapaz de explicar, que había diseñado un profesor de la Universidad de Salamanca, hicimos un análisis de coincidencias. En este gráfico, una representación visual de cómo se producen las coincidencias de los compositores, en el que el diámetro del círculo representa el porcentaje de interpretación, en el que la vecindad de los nombres representa cierta cercanía o rasgos comunes compartidos en un mismo programa de conciertos, y en el que la línea que une a dos compositores, o el grosor de la línea, indica la fortaleza de esa coincidencia. Más grosor, más fortaleza. Y a partir de aquí empiezan a salir, bueno, aquí podríamos estar mucho tiempo dándole vueltas a este gráfico y nos resultaría seguramente muy revelador, pero vemos, por ejemplo, aquí que vemos el círculo, el clan ruso, ¿no? Tchaikovsky, bien relacionado con Shostakovich. Vemos por aquí está Rachmaninoff, Rimsky, Prokofiev, Mussorgsky. Vemos aquí el trío de la Segunda Escuela de Viena, muy sólido y muy fortificado. Es decir, cuando programamos Schoenberg, tendemos a programar también a Webern y a Berg. Vemos aquí el trío checo, por supuesto. Scriabin, que en realidad no está indirectamente vinculado también al clan ruso, pero sin embargo también lo vemos muy cerca de los románticos, Chopin, Schumann, Liszt, Schumann, Schubert por aquí, que están muy cercanos a su vez a los franceses, Debussy, Ravel, por supuesto, con Fauré, Berlioz lo encontramos por aquí. Luego nos encontramos parejas indisolubles, Vivaldi, Händel, por aquí vemos Verdi, Rossini. Es decir, es un gráfico que nos permitiría, jugando un poco y aislando las distintas redes, identificar los patrones de coincidencia, cuáles son las prácticas de programación que subyacen. Y aquí podemos entrar incluso en casos más concretos. Vemos Beethoven, top 1, en todas las listas siempre aparece Beethoven, con mucha diferencia como el compositor más interpretador. No nos aburrimos nunca de Beethoven. Bueno, Beethoven normalmente se asocia, como vemos, mucho con Haydn, pero llamativamente no con Mozart, lo cual en principio sería algo para pensar. Se asocia también con sinfonistas, Nielsen y Berlioz. Se asocia con el grupo de los románticos, como cabe esperar. Tenemos Chopin, Schumann, Brahms, Mendelssohn. Y esto me parece interesante, también se asocia con dos compositores de la vanguardia adorniana, Schoenberg y Boulez. Bueno, con esta podríamos hacer juegos distintos. Este es el caso de Britten, que me parece un caso muy significativo y además denota mucho las prácticas de programación inglesas, ¿no? Esto igual tenemos mucho que aprender, de qué forma han sido capaces de integrar con naturalidad su repertorio, esto que llamamos nosotros el patrimonio musical, ¿no? Que es así como un término sacrosanto. Bueno, pues vemos cuando se hace Britten, se hace con muchísima frecuencia con el grupo de compositores ingleses, Elgar, Macmillan, Williams, Purcell, de una estética completamente distinta, aunque en el fondo no tan remota. Sabemos que Britten hizo resurgir la música de Purcell, Maxwell Davis, y luego, sin embargo, también encontramos Tippett, también lo encontramos, digamos, algunos colegas de periodo, como Part y Shostakovich. Bueno, a partir de aquí podríamos, como digo, seguir dándole vueltas a este análisis de coincidencias. Es una herramienta muy potente que cuanto más datos tenga, más nos permitirá
desvelar e identificar las prácticas de programación que subyacen. Y, bueno, digamos, con todo este análisis de datos, pues aquí, digamos, hay tres rasgos de cuál es, en mi opinión, o cómo se deriva a partir de los datos el modus operandi del programador al uso, ¿no? Es decir, tendemos a concentrarnos de una forma desproporcionada y asfixiante en un pequeñísimo grupo de compositores, y esto posiblemente es un problema que tarde o temprano deberemos intentar resolver. Otra cosa es cómo. Hay un claro predominio también asfixiante de la estética romántica, con algunas incursiones en otros periodos, y cuando salimos de esos periodos salimos a los más canónicos. Cuando salimos de la estética romántica nos vamos al más canónico barroco, que es Bach, grandísimo compositor, o a los más clasicistas dentro del siglo XX, y cuando confeccionamos programas, sea el programador o sea el intérprete, que es lo que muchas veces ocurre, tendemos a utilizar estos dos criterios, los criterios de nacionalidad y los criterios de estilo. Es decir, en otras palabras, somos 100% previsibles. Antes de programar ya saben lo que vamos a hacer. Antes de suscribirse a la temporada ya sabe lo que le vamos a ofrecer, que es lo mismo que le hemos venido ofreciendo durante las últimas décadas. Todo es predecible y todo se puede esperar. En los 5 minutos finales, lo que quiero hacer es plantear unas posibles soluciones a partir de mi experiencia como programador en la Fundación Juan March, sin querer decir que es la única forma de abordar este problema, ni tan siquiera sin querer decir que es la mejor forma de hacerlo. Pero sí creo, estoy plenamente convencido que es una posibilidad. Sobre la Fundación no voy a hablar porque no tengo tiempo y porque tampoco es el caso, pero sí me gustaría señalar ese último punto, que es uno de los rasgos que más nos interesan ahora, que es una práctica de programación basada en la organización no de conciertos. La Fundación Juan March no hace conciertos, la Fundación Juan March hace ciclo de conciertos. Un concepto, una perspectiva, un enfoque que sirve para crear un itinerario de escucha, para proponer una historia a los oyentes, a través de la música de ese programa, de cómo se seleccionan los compositores y cómo se organizan los compositores dentro de cada programa. Y vamos a ver 4 ejemplos rapidísimos de 4 ciclos recientes. Este es el universo musical de Thomas Mann. Este ciclo quería explorar de qué forma Thomas Mann, que es el escritor del siglo XX más musical posiblemente que hemos tenido, de qué forma la música influyó en su manera de escribir, con distintos programas que abordaban esta cuestión desde distintos ámbitos. Me quiero centrar solo en este, el Dr. Faustus. Aquí lo que hicimos fue introducir la lectura dramatizada de fragmentos procedentes de la mayor novela musical del siglo XX, Dr. Faustus, tratando de, con los 5 extractos de 5 momentos clave de la novela, que sirvieran de estímulo para la escucha de las obras que estaban directamente relacionadas con esos fragmentos. Recordaréis, por ejemplo, aquellas famosas páginas en donde Andreas Liebkun, el protagonista, asistió a una conferencia que explicaba por qué el Opus 111 de Beethoven tiene solo 2 movimientos. Eso es una gran pregunta. Bueno, pues después de discutir y de justificar el conferenciante, según cuenta Thomas Mann en la novela, por qué tenía 2 movimientos, bueno, pues después, por ejemplo, sonaba esa sonata, ¿no? Y así, digamos, conexiones similares. Esto es lo mismo relacionado también, pero con la relación de Wagner. Un segundo ejemplo, Chopin y la posteridad. Este ciclo que exploraba era de qué forma Chopin, que como hemos visto uno de los top 33 y a veces top 10, de qué forma Chopin condicionó y moldeó la escritura, la composición para el piano de otros muchos compositores posteriores a su etapa. Comenzábamos rastreando los antecedentes con esta primera parte, donde se mezclaban de forma muy poco ortodoxa y quizá criminalizada para algunos, un preludio sin fuga del clave en temperado de Bach con un estudio de Chopin que recreaba y actualizaba la técnica de escritura que aparece característica en ese preludio. Y aquí, bueno, el programa este está en vídeo si lo queréis ver, porque es una cosa realmente creo que es bastante divertida. Y a partir de ahí, pues 4 programas que son 4 ejes de Chopin con, en este caso, Szymanowski, de qué forma preludios, polonesas, mazurcas o sonatas funcionan en estos 2 compositores. Aquí relacionado con Scriabin, el Chopin ruso. Aquí con el París fin de siglo, sobre todo Fauré y Debussy, claros herederos, una estética distinta, pero claros herederos de Chopin. Y por último, con virtuosos polacos. De nuevo, todos los programas rompiendo, tratando de romper las expectativas, no solo de los compositores programados, sino sobre todo del orden en el que aparecen.
Tercer ejemplo, luces del día, también de la temporada pasada. Aquí, en este caso, en vez de jugar con la idea de programar a compositores poco predecibles o programar a los predecibles de una combinación infrecuente, aquí jugábamos con el modo en el que se presentaba sobre el escenario la música. Aquí vimos 4 repertorios relacionados con distintos momentos del día, donde había una videocreación proyectada al fondo con un amanecer muy lento, ralentizado, durante 60 minutos estuvo amaneciendo aquella mañana, y repertorio relacionado con este momento del día, lo mismo con el mediodía, el atardecer, que junto con el amanecer, grandes momentos poéticos, y aquí el claro de luna, es decir, crear un ambiente lumínico que seduzca o que oriente la escucha hacia un itinerario concreto. Y el último ejemplo es recientísimo, tanto es así que no lo hemos terminado todavía. Hoy tenemos el 4º y último concierto del ciclo Sinestesias, escuchar los colores, ver los sonidos, cuyo objetivo era poner a los oyentes, tratar de recrear a los oyentes la sensación sinestésica que algunos compositores dicen o dijeron haber percibido jugando con las proyecciones de luces, este es el caso de Scriabin, reconstruimos los 12 colores asociados a las 12 notas a partir de 12 grupos de compositores de tonalidades, y caso de Ligeti mezclado con Escher, de la misma forma, digamos, proyectando también y creando similitudes. A partir de aquí, la reflexión, y con esto termino, es qué podemos hacer como programadores, qué queremos hacer como programadores, y para mí, en este caso, siempre me gusta hablar del programador como comisario. Tenemos la figura del comisario de exposiciones, reconocida, autorizada, en quien todos hemos delegado la capacidad de darnos nuevas visiones sobre la obra de arte. Creo que como programadores tenemos también que empezar a ejercer esta función de comisario, tenemos que tratar de crear nuevas visiones o nuevas maneras de contar la música en un entorno de negociación a 3 bandas y con unos condicionantes que aparecen ahí resumidos. Muchas gracias por vuestra atención.